Ahora sí, muchachos, muy buenas noches tengan todos. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Nuestro curso es Proyecto Integrador 3. En el día de hoy vamos a continuar con lo que es la unidad 3, la cual se denomina Conectividad en redes y seguridad en sistemas de información. Dentro de esta tercera unidad nos corresponde hoy tratar la primera parte del tema titulado Establecer medidas de contingencia ante posibles eventualidades. Este es un tema un tanto extenso, por lo que vamos a empezar en esta ocasión y culminaremos en la próxima sesión. Y con eso ya tendrían completo lo que es su material para el examen práctica calificada 2. Demos entonces inicio a nuestro contenido. La primera parte de este tema estaría referida a lo que es la escalabilidad. Vamos primeramente a definir dicho concepto. Vamos a pedirle aquí, vamos a empezar, siempre piso por el principio, al señor Wilber, no, este no tiene audio, Vilca Grover. Por Presente, favor, profesor. por favor, lea lo que está en pantalla. Escalabilidad es la capacidad del sistema para adaptarse a las necesidades de rendimiento a medida que los requerimientos de servicio crecen. Entonces vean que simple y sencillamente la escalabilidad vendría a ser la capacidad que tiene nuestro sistema que nos permite ir actualizando su potencia, actualizando su capacidad para prestarle el servicio a mayor cantidad de usuarios. Esto es algo básico a medida que va creciendo cualquier clase de negocio. Recuerden que un negocio que comienza con cierta configuración de equipos como servidor y que tiene apenas 50 o 100 clientes, es muy probable que en un plazo determinado de meses o de semanas, inclusive su crecimiento es sumamente rápido, ya tenga una mayor cantidad de clientes que la que pueda soportar ese equipo. Y allí es donde estaríamos hablando de la necesidad de nosotros aplicar escalabilidad a nuestros sistemas. Tenemos por aquí entonces tres de las principales causas que nos motivan a nosotros a implementar la escalabilidad. Como ya lo dije hace un momento, es muy probable que necesitemos escalabilidad cuando el número de nuestros usuarios crece. Es decir, recuerden que un sistema de cómputo tiene una capacidad limitada para atender a los usuarios. Si esta cantidad de usuarios aumenta demasiado, nuestro sistema no sería capaz probablemente de atenderlo con el rendimiento esperado. En segundo lugar, usamos escalabilidad cuando la cantidad de transacciones aumenta. Vean que así nuestro sistema siga teniendo los mismos 100 usuarios con los que empezamos. Si esos usuarios realizan más operaciones a través del sistema, puede llegar el momento en que el mismo se colapse. Entonces también sería otro motivo para implementar lo que es este concepto de la escalabilidad. En tercer lugar, que sería mayormente más que una causa, sería como una consecuencia o una evidencia de que necesitamos aplicar escalabilidad, es cuando nuestra base de datos comienza a sufrir degradamiento de su rendimiento debido a las cargas crecientes de trabajo que tiene nuestra empresa. Entonces, allí tenemos tres motivos fundamentales por los cuales nosotros podemos aplicar la escalabilidad. Vamos a continuar entonces.
Ya verifiqué. Bien, se está grabando. Continuamos entonces. Cuando hablamos de escalabilidad, básicamente podemos clasificarlas en dos tipos. Tenemos por una parte la escalabilidad vertical y por la otra la escalabilidad horizontal. Vamos a explicar cada una de estas dos categorías en forma detallada a continuación. Traten de estar pendientes porque más adelante les voy a hacer ciertas preguntas acerca de estos conceptos que estamos viendo para ver si en realidad están prestando atención. Entonces, en primer lugar vamos a hablar de escalabilidad vertical. Fíjense que en este caso lo que se busca es que teniendo un solo servidor, mejorarlo para aumentar su potencia. Esto se puede realizar de dos maneras. Por una parte, puede realizarse mejorando sus componentes internos. Y por la otra, podemos sustituir el servidor actual por otro más potente. De allí que la escalabilidad vertical o hacia arriba es el método más simple de escalamiento, pues significa simplemente hacer crecer el hardware del nodo, del servidor con el que estamos trabajando. Es decir, aumentar sus componentes por otros de mayor capacidad. Por ejemplo, un disco duro IDE por uno de estado sólido, más memoria RAM, un procesador más rápido, etcétera. Aunque también puede realizarse mediante la migración completa del servidor a un equipo más potente. Es decir, podemos hacerlo mejorando pieza por pieza o podemos hacerlo cambiando el equipo completo. Ambas son formas de escalabilidad vertical. Ahora bien, la escalabilidad vertical implica por lo general un esfuerzo de crecimiento mínimo y un bajo impacto en el software. Esto debido a que simplemente es necesario adquirir los componentes o equipos completos y ponerlos a trabajar, generalmente con muy poco impacto sobre el software, ya que en ciertos casos ni siquiera es necesario respaldar la información o migrar los sistemas al nuevo dispositivo. Solo en el caso de la sustitución completa se realiza este procedimiento, pero el proceso es bastante más simple que el utilizado para realizar el escalamiento horizontal, perdón. Entonces fíjense que cuando estamos hablando, repito, de escalamiento vertical, estamos hablando en primer lugar de sustituir componentes. Si nosotros estamos utilizando en esa empresa un computador, por ejemplo, con 4 GB de memoria RAM y vamos a aumentar la memoria, simplemente debemos apagarlo por un momento, colocar las nuevas tarjetas de memoria y volver a encender el computador y ya habríamos realizado nuestra escalabilidad vertical. Igualmente, si vamos, por ejemplo, a agregarle un disco duro adicional, etcétera. En muchos de los casos no es necesario estar migrando el sistema de una parte a otra, sino que simplemente se instalan los componentes y se pasa a seguir usando el sistema. En los casos donde se podría migrar el sistema es cuando se cambia el disco duro o cuando se cambia el equipo completo. Aquí tenemos entonces algunas de las principales ventajas de lo que sería la escalabilidad vertical. En primer lugar, no implica un gran problema para lo que es el software, ya que todo el cambio que se realiza es directamente sobre el hardware. Entonces vean que la escalabilidad vertical es netamente referida a la parte de hardware.
Es referida a lo que es ese color no. Cuando siga escribiendo no se va a ver. A lo que es el hardware. Bueno, en segundo lugar, es mucho más fácil de implementar escalamiento vertical que el horizontal, ya que las configuraciones que debemos aplicar son mínimas. Entonces, esto implica, nosotros, por ejemplo, para cambiar una tarjeta de memoria, no tenemos que cambiar nada en la configuración. E inclusive cuando cambiamos el disco duro, simplemente reinstalamos el Windows y después migramos nuestro sistema. Entonces, esto implica configuración mínima. A veces, como les digo, ni siquiera es necesario el tener que, el tener que configurar nada después de hacer el cambio. Colocar una tarjeta de video, eh, cambiar la fuente de poder por otra más potente si no nos está rindiendo en ese aspecto, un mejor sistema de refrigeración, etcétera. Todo eso son procesos que tienen que ver con el escalamiento vertical, mejorar ese único equipo con el que estamos realizando todas las funciones. En tercer lugar, este tipo de soluciones puede convertirse en una mejora rápida y relativamente económica, comparada con lo que podría representar el mejorar, el modificar el software necesario para el escalamiento horizontal, ya que en ese caso estaríamos hablando del desarrollo completo de un sistema. Entonces fíjense que esta es una solución mucho más rápida, generalmente prácticamente se puede decir que instantánea. Si nosotros vamos a cambiar el equipo por otro más potente, simplemente lo preconfiguramos, montamos su sistema, etcétera, y luego lo conectamos al sistema para que empiece a trabajar en lugar del otro. Entonces, allí tendríamos lo que serían los beneficios de la escalabilidad vertical. Ahora bien, no todo puede ser beneficios. También hay algunas desventajas importantes. En primer lugar, el crecimiento de este tipo de modelos está limitado por la disponibilidad del hardware. Fíjense en lo siguiente. Nosotros podemos tener, por ejemplo, en este modelo, un equipo inicial, esta configuración número 1. Esa configuración podría tener, por decir algo, los siguientes valores: 4 GB de memoria RAM DDR2, un procesador dual core o otro parecido de 2.5 GB, un disco duro IDE de 500 GB y el video integrado de 256 megas. Esa es una configuración estándar de lo que sería, estamos utilizando un equipo de uso personal doméstico para que nos sirva, para que pueda ser usado como servidor para nuestra base de datos, para nuestro sistema. Y esto puede ser válido inicialmente. Quién sabe si nos dé con esto capacidad, por decir algo, para atender a 100 usuarios. Resulta ser que ese equipo lo obtuvimos por tan solo unos 1000 soles, por decir un número. Entonces ya tenemos por allí un gasto y una capacidad de prestación de servicio. Entonces, luego de allí, al cierto tiempo, nos damos cuenta que ya ese equipo no tiene el rendimiento necesario, bien sea porque nuestra clientela aumentó o porque la clientela que tenemos se ha convertido en mucho más activa y hace mayor cantidad de solicitudes. Entonces, hacemos un escalamiento vertical. Por ejemplo, en este caso, se plantea aumentar lo que es la memoria RAM. El equipo solamente acepta DDR2. Entonces pasamos de 4 GB a 8 GB. Mejoramos el procesador,
de uno de 2.5 a uno de 3.2 gigabytes, no, pero gigahertz. El disco duro lo aumentamos de 500 gigabytes a 1 terabyte. Y la tarjeta de video integrada la sustituimos por una tarjeta PCI Express de 1 gigabyte. Con esto podríamos ver una mejora significativa del rendimiento de ese equipo. Resulta ser que continúa pasando el tiempo y nuevamente nos queda corto esa configuración. Volvemos a hacer otro escalamiento vertical. En este caso, vamos a suponer que volvemos a ampliar la memoria RAM. El procesador, ya que la tarjeta madre en ese caso lo soporta, lo cambiamos de uno dual por uno quad, uno cuádruple. El disco duro lo pasamos a uno de 2 terabytes. Y el video lo mantenemos tal como estaba. Ahí no es terabyte, ahí es gigabyte en ese último que dice video, porque el video es en gigas, no se trabaja entera todavía. Luego de eso, vean que cada vez que hacemos una de estos escalamientos verticales representa un costo, no un costo demasiado elevado, pero sí representa un costo. Luego de allí hacemos un tercer escalamiento, donde llevamos la máquina al máximo que soporta en ese caso, digamos que 32 gigabytes. Cambiamos el procesador por el más potente que ella soporta, por ejemplo de 3.5. Cambiamos el disco duro del de tipo IDE, que es más lento, a uno SSD de 1 terabyte, que es 10 veces más rápido. Y mejoramos el video sustituyendo la tarjeta PCI Express de 1 terabyte por una de 2 terabytes, de 2 gigabytes, perdón. Entonces vean cómo seguimos mejorando nuestro equipo, pero sigue siendo la misma máquina. Vean que este conjunto de actualizaciones, al final de cuentas, nos lleva a haber realizado un gasto total de 3.000 soles durante un periodo, vamos a suponer que por lo menos de un año. Imaginando que cada actualización es cada 3 o 4 meses. 3.000 soles en un año. Esto estamos hablando de un proceso de escalamiento vertical por mejora de componentes. Aquí la principal ventaja de este modelo es que no se hace el gasto de una sola vez. Esto es bastante útil, sobre todo para pequeñas empresas que apenas están comenzando. Y este es un proceso de actualización que, como ustedes saben, es también limitado, porque la tarjeta madre del computador va a llegar cierto momento en que ya no va a soportar componentes más nuevos. Luego de que llegamos a ese punto donde ya no podemos actualizar más nuestro sistema, entraríamos en lo que sería una sustitución del equipo. Adquirimos un segundo equipo que va a tomar el lugar del primero, del que estábamos mejorando para que cumpliera las veces. Y ese equipo va a tener una configuración que debería ser superior a la del equipo anterior. En este caso, imaginemos que sea uno con memoria DDR3 o DDR4 de 64 GB, tenga un procesador i9 de 3 GHz, a todo le puse la B al final, ¿ve? Un disco duro de estado sólido de 2 teras y una tarjeta de video de 4 GB. Entonces vean que esta configuración supera por bastante a la anterior. Y vamos a imaginar que ese equipo tiene un costo similar al anterior, es decir, que tiene un costo para nosotros de 3.000 soles. Vean que estamos haciendo
la misma inversión, porque esto no puede considerarse como un gasto, ya que es algo que necesita la empresa para poder funcionar, pero en este caso la hacemos de una sola vez. Esa es la diferencia entre cuando sustituimos el equipo y cuando lo actualizamos. En la actualización vamos a hacer el gasto de manera progresiva, mientras que en lo que es la sustitución el gasto se hace de una vez. Si hacer una forma u otra de escalamiento vertical va a depender siempre de las posibilidades y de las estrategias que tenga la empresa, la organización que está procurando llevar el proceso de escalamiento. Entonces, debemos estar bastante pendientes con eso, ya que como estábamos hablando, el crecimiento en escalamiento vertical está limitado por el hardware, debido a dos situaciones que ya dijimos que se pueden dar. En primer lugar, llega el punto en que el mismo equipo que estamos escalando ya no puede soportar más actualizaciones. Y en segundo lugar, llega el momento en que no hay disponible en el mercado equipos más potentes para poder sustituir al que estamos utilizando actualmente. En esos dos casos es imposible continuar aplicando el tipo de escalamiento vertical que ya habíamos planteado. Ya usted sabe que podemos pasar de actualización a sustitución, pero ya cuando no hay y después podemos ese equipo que sustituimos, ¿sí? Cuando estamos hablando de un solo equipo, ese está, digamos que está planteado así. Sustituimos el equipo por uno mejor, no por uno igual tampoco. Entonces, una vez que hemos sustituido el equipo por uno mejor, podemos volver a empezar lo que es el proceso de escalamiento por actualización. Es decir, nosotros de aquí podría que en un tiempo nos falte memoria RAM y pudiéramos subir este valor a 128 o a 256. Puede ser que este valor de aquí lo podamos pasar a 4 GHz. Por decir algo. Puede ser que montemos un segundo disco duro y lleguemos a 4 teras, dependiendo de lo que necesitemos nosotros para trabajar. Y que el video, por ejemplo, montemos uno de 16 gigas. Estoy colocando valores sumamente grandes, exagerados, nada más que para plantear la situación. Lo importante es que logremos que ese equipo, ese único equipo, porque cuando hablamos de vertical estamos refiriéndonos a un solo equipo que se va a mejorar. Cuando hay más de un equipo ya no se refiere directamente a escalamiento vertical. Vamos entonces con lo que sería la segunda característica o desventaja del escalamiento vertical. Vean que el escalamiento vertical no soporta la alta disponibilidad. ¿Qué significa esto? Nosotros cuando estamos trabajando con escalamiento vertical, trabajamos en términos de lo que es virtualización. Es decir, hacemos que un solo equipo muy potente funcione como si fueran varios equipos normales. Ese único servidor se encarga de atender diferentes peticiones al mismo tiempo. Por eso decimos que trabaja de manera de virtualización. Fíjense que aquí tendríamos que cada uno de estos servidores virtuales va a atender a una serie de usuarios, buscando en todo momento que se encuentren conformes con la calidad del servicio. Una falla en lo que sería el servidor
implicaría que la aplicación se detenga por completo. Esto podría traer no solamente como consecuencia usuarios disgustados, confundidos o frustrados, sino también incluso la pérdida tanto de clientes actuales como potenciales. Vean que aquí tenemos, cada cliente va a tomar la situación de que se cayó el servidor temporalmente, ya que nosotros deberíamos tratar de restaurarlo lo más rápido posible, de una manera diferente. Hay el que se va a disgustar porque no puede acceder al servicio, hay el que va a quedar confundido, no va a saber qué hacer, hay el que va a quedar triste e inclusive hay el que se va a ir. Finalmente, tenemos que este tipo de escalabilidad puede resultar bastante costosa. Recordemos que hacer actualizaciones de los componentes de hardware al máximo posible puede tener un muy alto precio, ya que las partes y equipos nuevos, más modernos, suelen ser exageradamente caras en comparación con el incremento de rendimiento que pueden brindar respecto al modelo anterior. Vamos a poner por aquí, por ejemplo, los celulares. Fíjense lo siguiente. Nosotros podemos tener celulares de gama media y de gama alta. Vamos a llamar de gama alta al modelo más reciente y de gama media al modelo anterior a ese, a su predecesor. Resulta ser que un modelo de gama media puede tener un costo de menor a los 1000 soles, 500, 700, 800, 300, dependiendo de lo que elija el cliente. Mientras que un modelo de gama alta fácilmente puede superar los 5000 soles. ¿Qué es lo que pasa allí? Que ambos tienen prestaciones similares la mayoría de las veces. Lo que podemos hacer en el de gama alta lo podemos hacer también hasta cierto punto en el de gama media. Inclusive el de gama alta puede tener funciones adicionales que nos resulten innecesarias. Esto quiere decir que la relación precio-valor puede ser más factible para lo que es el de gama media para la mayoría de los usuarios. Pero entonces, ¿por qué muchas veces adquirimos los celulares de gama alta? Hay varias razones fundamentales. Muchas veces lo hacemos porque están de moda o por cuestiones de orgullo o vanidad, porque es el que todo el mundo quiere tener y si yo lo tengo, eso representa para mí, entre comillas, un estatus. Otras veces no lo hace, esto implica que no lo hacemos por necesidad, sino simplemente como un lujo. No digo que no es bueno tener un celular de gama alta, sino que hay que ver si realmente eso es lo que necesitamos, si no hay otra cosa que sea más prioritaria. Este criterio se aplica no solamente a los dispositivos de hardware, sino que también puede ser llevado a los términos de software, ya que ustedes saben que debemos ser sumamente cuidadosos en la elección de nuestras aplicaciones, sobre todo el sistema operativo, no dejándonos llevar por la novedad o la publicidad, la cual muchas veces exagera tanto las bondades del producto que nos puede hacer olvidarnos de verificar sus inconvenientes. Ejemplo de ello podrían ser las diferentes versiones del Windows. Fíjense que si nos ponemos a revisar aquí, cuando salió, una vez que estábamos trabajando con Windows 7, que ya nos habíamos acomodado bastante bien a este sistema, aparece Windows 8. Muchas personas hicieron el cambio, etcétera, y esto resultó desastroso para ellos, ya que las versiones más recientes muchas veces pueden contener fallas aún no detectadas. Tanto es el punto así
que la misma empresa Microsoft rápidamente sacó lo que es la versión de Windows 10, la cual era gratuita para aquellos que habían comprado Windows 8, ya que se dieron cuenta que realmente ese sistema tenía muchísimas debilidades de todo tipo. Y de allí entonces estamos trabajando con el Windows 10, que tal como dice la mayoría de los comentarios, es lo que debió haber sido el Windows 8. Lo que pasa es que, como ustedes saben, muchas veces por términos económicos, las empresas en ciertas ocasiones se apresuran a sacar sus productos para poder solventar ciertas cuestiones financieras del momento, sin pararse a considerar demasiado otros factores. Vea lo siguiente, ya para finalizar con el escalamiento vertical. Primero que nada debemos recordar que el escalamiento vertical se aplica a un solo equipo. Vean que aquí en ningún momento hay dos equipos diferentes. Lo que aumenta es la cantidad de personas atendidas gracias a la mayor potencia que le damos a ese equipo. Entonces lo que buscamos es incrementar su capacidad de trabajo, bien sea mediante la actualización de sus componentes o la sustitución completa por un nuevo equipo más potente. En segundo lugar, esto nos va a permitir, o lo que se hace buscando, un mejor manejo de la concurrencia. Es decir, el tener la capacidad, el aumentar nuestra capacidad para atender las múltiples solicitudes de los diversos usuarios que tengamos en el sistema. En tercer lugar, este tipo de estrategia está vinculada con lo que es la virtualización, ya que un solo equipo es el que va a realizar todas las labores emulando como si fueran varios servidores independientes. Eso lo podemos resumir a través del siguiente concepto. Vamos a pedirle por aquí al señor Wilber Torrico. ¿Tendrá audio? No, ¿quién dijo por ahí? Lea, señor Castro, no hay problema. Profesor, buenas noches. Buenas noches. El escalamiento vertical está vinculado con la virtualización, donde se pretende que un servidor muy potente emule el funcionamiento simultáneo de varios equipos, nodos, para mejorar el manejo de la concurrencia. Vean, muchas gracias. Vean que con este solo concepto estamos resumiendo la mayoría de las ideas que hemos planteado hasta el momento acerca del escalamiento vertical. Entonces vamos a pasar a lo que sería nuestro siguiente punto, o nuestra siguiente parte de este mismo punto 3.4.1. Vamos a definir un nuevo elemento. Vamos a pedirle ahora, vamos a irme desde arriba porque abajo no quieren reaccionar mucho. El señor Apasa. Señor Apasa, ¿tiene audio? Benítez Monja. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Son sistemas distribuidos. No se le entiende. Clústeres son sistemas distribuidos conformados por grupos. No. Repita, por favor, que no se le entendió. A ver, un segundo. Parece que tiene problemas con Clúster son sistemas distribuidos entre sí, normalmente por una red. A ver. Ya va, no, se saltó una línea.
Lea el nombre y comience de nuevo. Por favor. Clúster. Clúster son sistemas distribuidos conformados por grupos de computadores unidos entre sí, normalmente por una red de alta velocidad que se comportan como si fuesen un único servidor. Ya, muchas gracias. Eso era todo. Vea lo siguiente. Este es un concepto que va a resultar imprescindible entender bien antes de iniciar el estudio del modelo de escalamiento horizontal. Ya habíamos hablado que en el caso del escalamiento vertical, un equipo funcionaba como si fueran varios. Ahora, en este tipo de sistemas de clúster, varios equipos trabajan como si fuera uno solo. Vamos a ver entonces para qué nos podría servir esto. Vamos a hablar entonces de escalamiento horizontal. El escalamiento horizontal es más potente, pero también mucho más complejo de implementar y de mantener que el escalamiento vertical. Este modelo implica tener varios servidores, es decir, varios nodos que trabajan unidos como un todo. A partir de este, se crea una red de servidores a la cual denominamos clúster, que sería este conjunto que tenemos aquí, que es la definición que leyó el compañero recientemente, con la finalidad de repartirse el trabajo entre todos los nodos que lo integran. Cuando el rendimiento del sistema se ve afectado por el incremento de usuarios o solicitudes, lo que se hace es simplemente añadir nuevos nodos. Aquí tendríamos un nuevo nodo y otro nuevo nodo a lo que sería el clúster. Aquí está, añadimos uno y añadimos el otro. De esta forma, a medida que es necesario, se pueden ir añadiendo más y más nodos. Para que el escalamiento horizontal funcione correctamente, debe existir un servidor primario, el cual se encarga de administrar todo lo que es el funcionamiento del clúster. Además de ello, cada uno de los nodos deberá poseer cierto software que le permita integrarse al sistema. Ejemplo de esto, para aplicaciones Java, se pueden utilizar servidores como WebLogic, Wi-Fi, WebSphere, etcétera, sobre los cuales montamos las aplicaciones que necesitamos gestionar. Entonces vean, díganme si entienden bien este modelo. En el otro modelo era un solo computador que lo íbamos mejorando cada vez que hiciera falta. Aquí es un conjunto de computadores donde cada vez que la potencia, el rendimiento vemos que está fallando, lo que hacemos es añadir más computadores. Eso en pocas palabras. Vamos a ver entonces algunas de las ventajas de este modelo de escalabilidad. En primer lugar, podemos decir que para este modelo el escalamiento es prácticamente infinito, ya que podríamos seguir agregando tantos servidores como sean necesarios sin otra limitación que nuestro presupuesto, ya que también se está dando ahorita que no necesariamente tienen que estar en el mismo espacio físico, sino que debido al uso de las redes como el internet, pueden estar colocados, ubicados en diferentes posiciones geográficas y seguir trabajando como escalamiento de tipo horizontal. En segundo lugar, es posible combinar el escalamiento horizontal con el escalamiento vertical, aplicando la actualización o sustitución a cada nodo como si se tratara
de un elemento independiente. Es decir, nosotros dentro del escalamiento vertical no podemos aplicar horizontal, porque al añadir otro equipo ya estamos desvirtuando y lo estamos convirtiendo todo el sistema en de tipo horizontal. Pero dentro del horizontal sí podemos hacer actualizaciones y mejoras a los equipos considerándolos como independientes, tal como se hace en el escalamiento vertical. Es decir, que esta forma de escalamiento, aunque es más compleja, es más potente y flexible. En tercer lugar, el escalamiento horizontal soporta alta disponibilidad, ya que si un nodo falla, los demás pueden seguir trabajando y se mantiene el funcionamiento del sistema con un rendimiento aceptable. En cuarto lugar, el escalamiento horizontal soporta lo que es el balanceo de cargas, que sería una de sus características fundamentales, incrementando con esto el rendimiento del sistema y optimizando sus recursos. Ahora bien, tenemos también ciertas desventajas para este modelo. Ya va, déjenme aquí. En primer lugar, el modelo de escalamiento horizontal va a requerir de una infraestructura más grande y compleja, lo cual implica una mayor necesidad de mantenimiento, ya que no se trataría de atender un único equipo independiente, sino todo un conjunto de ellos, los cuales deben trabajar en todo momento de forma coordinada, por lo que este modelo es más difícil de configurar, ya que hay que integrar todos los nodos en forma óptima, requiriendo habitualmente de la realización de cambios importantes en las aplicaciones de trabajo, especialmente si las mismas no fueron diseñadas para funcionar en modo clúster. ¿Qué significa esto último? Imaginemos que estemos trabajando con un sistema de tipo vertical y que decidimos por cuestiones de rendimiento, etcétera, pasarnos a un sistema de tipo horizontal. Puede darse el caso de que las aplicaciones que estamos utilizando no sean compatibles con dicho modelo, así que tendríamos que realizar cambios en las mismas. Vamos entonces, así como hicimos con la anterior, a resumir las diversas ideas que hemos planteado en una sola. Ya el señor Apaza estará pendiente por ahí, estará atento. Que lo veo que después que lo llamé reaccionó. No, parece que no. Me imagino que está trabajando porque la semana pasada estaba ocupado en el trabajo y por eso no atendió bien. Vamos a continuar a pedirle a otra persona entonces. El señor Cuipal tendrá audio, podrá leer lo que está en pantalla. Cuipal Chukisuta, Luis Edwin. No parece estar reaccionando. De la Cruz Sumalave. Permíteme leer, profesor. Dale, pues, voluntariamente lo acepto, no se preocupe. El escalamiento horizontal está vinculado con clustering, donde se pretende que varios nodos de menor potencia emulen el funcionamiento de un único mega servidor para mejorar el rendimiento del sistema e incrementar su disponibilidad. Muy bien, gracias. Entonces aquí podemos ver en este concepto nuevamente resumida la mayoría de las ideas expresadas hasta este punto respecto al escalamiento horizontal.
Vamos a hacer entonces una breve comparación entre ambos tipos de técnicas. Vean que en primer lugar vimos que el escalamiento vertical usa virtualización, donde un único servidor trabaja como si se tratara de varios nodos independientes, mientras que en el caso del escalamiento horizontal se trabaja mediante lo que es el clustering, donde varios nodos independientes trabajan como si fuera un único servidor. Cuando hablamos de escalamiento vertical, en lo que se enfoca es en solucionar lo que es la concurrencia, mientras que el enfoque principal del de tipo horizontal sería mejorar la disponibilidad. Ambas técnicas lo que buscan en todo momento es optimizar el rendimiento del sistema. Allí estamos viendo de forma bastante resumida las características de ambos sistemas. Bueno, antes de ir al descanso, vamos a hablar de un componente más. Cuando estamos hablando en términos de escalamiento, hay un componente que no podemos dejar por fuera. Este componente se denomina failover. Este es otro concepto importante para nuestro tema referido al escalamiento y a las medidas de contingencia, ya que a pesar de que el escalamiento vertical por sí mismo no soporta de manera natural la alta disponibilidad, es posible implementarla mediante el uso de este dispositivo. Vean que estamos hablando es de un equipo que se encarga de realizar esta función de alta disponibilidad. Vamos entonces a definir lo que es un failover. Failover sería este dispositivo que tenemos aquí. El failover es un dispositivo de hardware que permite, en caso de falla del servidor principal, redireccionar las peticiones a un servidor secundario, que es un espejo del principal. Aquí tenemos, mientras que el servidor principal está activo, está funcionando correctamente, el secundario se encuentra en modo de espera, se encuentra en reposo. Normalmente este servidor secundario solo se habilita cuando el primario falla, es decir, si este de aquí falla, el que está del otro lado se habilita. De la misma manera, cuando el servidor primario se recupera, el secundario vuelve a pasar a lo que es el modo de espera. Es decir, es como si tuvieran un suplente aquí en clase que mientras que yo pueda dar la clase, yo la doy. Pero si yo me enfermo algo, ese suplente que está allí en espera se encarga de realizar dicho trabajo. Es lo mismo. Los sistemas de escalabilidad horizontal, como ya se dijo antes, implementan de forma natural el concepto de failover, ya que al haber varios nodos, es posible pasar la carga al resto de los servidores activos en caso de que alguno de ellos falle. Ahora bien, esto no garantiza al 100% la alta disponibilidad del sistema, ya que si el servidor principal llegase a fallar, todo el clúster se anularía por completo. Por lo que también podríamos utilizar un ambiente espejo mediante el uso de un failover para garantizar la disponibilidad total, aunque esto por cuestiones técnicas y de costo solo lo hacen las empresas gigantes, ya que administrar dos clústeres completos a la vez es
un verdadero reto tecnológico. Vean que no es simplemente que voy a, como el caso de cuando hay un solo equipo en el de tipo vertical, que simplemente el contenido aquí se va actualizando en el otro equipo. Y listo. Aquí hay que garantizar que estos dos clústeres sean tipo espejo. Quiere decir que este servidor debe encontrarse replicado en este otro. Este dispositivo número 1, va a ponerle aquí este nodo número 1, debe estar replicado en el nodo 1 de este lado. Este nodo número 2 debe estar replicado en el nodo número 2 del otro lado. Entonces Sí, funcionan como servidores de respaldo. Ajá, pero ¿no? el problema está que hay que coordinar que todos los respaldos vayan trabajando adecuadamente y como Y que son tengan la misma información. no tanto, el problema no es que tenga la misma ¿Cómo que no? información, el problema es que es un grupo de servidores de equipos coordinados y hay que lograr repetir esa misma coordinación del otro Exacto. lado. Pero debo tener en el servidor 1 lo que tiene el servidor 1 del otro Ajá, lado. etcétera. Pero no estamos hablando, repito, es un proceso mucho más complicado porque todos ellos están sometidos al servidor principal que tenemos arriba. Claro, el que mantiene a los tres primeros. Entonces, eso es todo un proceso que generalmente Igual solamente, tenemos al otro lado un principal, ¿no? no, O sea, este es el principal y el que está y al este costado del sería el otro, auxiliar que lo está por eso. representando. O sea, son como dos redes. ¿Sí? Sí, pero ahí es la palabrita que quería llegar. Precisamente la complicación es que no solo hay que tener los datos copiados en ambas partes, sino que hay que tener esas dos redes totalmente coordinadas entre sí. Y eso Sincronizadas, es bastante sincronizadas. más complejo que hacerlo con equipos simples. Bueno, continuamos entonces. Profe, una consulta. Dígame. Si dice que ya tanto el servidor primario, en caso que colapse, o uno de los nodos, ¿no? Que tiene varios nodos, colapse, ya que es un espejo, al momento que se haga, digamos, un respaldo, obviamente en el servidor secundario o en el nodo secundario no va a pasar toda la información, porque en el nodo número 2 del primario esté fallando. ¿Cómo No, va a ser el ya va, ahí espejo? ya les voy a explicar, creo que ya entendí tu duda. Ve lo siguiente. Este dispositivo de aquí que tenemos arriba, el failover, solamente supervisa a este de aquí. Él no supervisa a los que están debajo de él. Si un nodo de estos de aquí falla, internamente quien se encarga de gestionar el trabajo es este que tenemos aquí como servidor. Él manda que el trabajo se lleve a cabo entre los nodos que queden disponibles. Allí no se activa este lado para nada. ¿Cuándo se activa este lado? Cuando este de aquí es el que falla. El principal falla. Allí es la única forma de que se active ese espejo. Y vean que esto implica todavía más complejidades en cuanto a lo que es la coordinación. Porque si este nodo de aquí se detuvo, aquí también tiene que detenerse la actualización. Entonces todo por eso que le digo que este es un sistema, de todas maneras no se preocupen demasiado, este es un sistema muchísimo más complejo de trabajo, que generalmente solamente grandes organizaciones como por ejemplo Amazon y algunos grandes Los bancos bancos usan eso. llevan ese tipo de sistema. Lo más común es trabajar con algo más simple. Continuamos Ok, profe, entonces, gracias. ahora sí. Hoy en día, como ustedes saben, los sistemas informáticos son parte fundamental de cualquier empresa y la falla en estos puede incluso detener parcial o totalmente el funcionamiento de la organización. No como un switch, ahora que estoy leyendo la pregunta de aquí del compañero Vega, no realmente como un switch, como un balanceador de cargas más bien, porque acuérdate que el switch no tiene funciones inteligentes. Prende y apaga, entrada y salida. Entonces, como veníamos diciendo, eh,
cuando este tipo de problemas suceden del sistema, puede llevar en la mayoría de los casos a grandes pérdidas de dinero. Esto es porque resulta sumamente importante tener en mente lo que es el escalamiento para tratar de prevenir estas situaciones. Además, también es buena idea contar con un plan B como es el failover en caso de que el escalamiento falle. Vamos a pedirle por aquí. ¿Por dónde me quedé? Calderón. En inglés es failover, pues es como una sobrecarga, una Sí, falla. sí, cuando el Ajá. sistema sobrecarga o Claro, eso falla. mide la stat y la electricidad entre los computadores de la red. Y tienen que estar sincronizado eso. Hay una pequeña baja, pum, entre el otro. Sí. Vamos a pedirle, aprovechando que tiene el audio abierto, señor Vargas, lea ahí lo que está en pantalla. Imaginemos, por ejemplo, la enorme cantidad de dinero que se perdería por hora si la base de datos de Amazon colapsara, probablemente millones. Es por eso que debemos de estar preparados para escalar nuestros sistemas informáticos. Muy bien. Entonces, si en este punto aún no están totalmente seguros acerca del tipo de escalamiento que es mejor para cada tipo de proyecto, vamos a ir a un pequeño descanso y una vez que volvamos, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, vamos a 5 minutos de descanso, que ya estamos en la hora acordada, y regresamos en breve para la segunda parte de la clase. Ok, profesor.